Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de los hechos más relevantes del mercado, tenemos George Soros anuncia una probabilidad de tercera guerra mundial en la conferencia de Davos. CEO Investment 2022 se realizó con gran éxito en una cena de gala lanzando los fondos de inversión. Existe un riesgo latente de recesión y stagflation en Estados Unidos. Inflación baja en China brinda espacio para que el gobierno pueda continuar con estímulos monetarios. El precio de petróleo toca nuevos máximos y supera la barrera de $130. Perú lidera el crecimiento económico de la región en el segundo trimestre. El sentimiento de mercado de criptomonedas refleja una posible probabilidad de compra. Dentro de las noticias más importantes tenemos: las ventas minoristas cayeron 11% con respecto al año anterior, frente a una disminución esperada de menos del 7%. La producción industrial cayó 2.9%. La manufactura fue particularmente débil, con una caída de la producción de automóviles del 41%. El crecimiento de las exportaciones fue 4%, un desaceleramiento del crecimiento del 15% respecto a marzo. La actividad inmobiliaria se derrumbó, con la nueva construcción cayendo 44%. El ADP resultó de 128 nuevos trabajadores respecto al esperado de 300.000 trabajadores. El reporte de planilla no agrícola produjo 390.000 trabajadores, superando la expectativa de 325.000 respecto al consenso. El comportamiento de las bolsas mundiales en el primer semestre fue negativo. El desempeño de las bolsas mundiales se considera mixto. Tenemos la bolsa americana rindiendo 0.15% negativo en el mes de mayo. Por otro lado, la bolsa europea generando una recuperación importante de 2.46%, cerrando el Stoxx en 3.838 puntos. Por otro lado, el Dow con un comportamiento también positivo, subiendo 1.47%, y las bolsas latinoamericanas dando la sorpresa, generando más de 7.96%, cerrando en $26 el ILF. En una magnífica cena de gala ofrecida por los directores de Washington Capital, se realizó una exposición magistral de los vehículos de inversión del Fondo Argentina y Dolphin Fund, para poder optimizar los portafolios considerando el superciclo de las materias primas. Con la capacidad al 100% en la sala del Westin, el presidente del Grupo ILSA, Eduardo Elstein, CEO del fondo Dolphin Fund, le habla y le otorgó la oportunidad histórica de compra para los commodities y para que los inversionistas puedan salir y refugiarse frente a la inflación actual que vive la coyuntura mundial. George Soros anuncia el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El multimillonario advirtió que la invasión de Rusia a Ucrania ha sacudido a Europa y podría ser el comienzo de otra guerra mundial. Soros centró su discurso en el auge de los regímenes represivos del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, llamado a los dos países la mayor amenaza para la sociedad abierta. Los dos líderes han cometido errores alucinantes, dijo Soros. Putin esperaba ser recibido en Ucrania como un libertador y Xi Jinping se apega a una política de COVID-0 que probablemente no se pueda sostener. Los confinamientos persistentes en China interrumpirán las cadenas de suministro, lo que podría mantener elevada la inflación en todo el mundo y crear una represión global, agregó, que los errores de Xi pueden haber costado un tercer mandato. La guerra en Ucrania ha sido el gran protagonista en el foro de Davos organizado por World Economic Forum en el 2022. La tragedia humanitaria del conflicto y el impacto económico y energético y la ruptura con el orden geopolítico de las últimas décadas han sido los temas para el debate durante esta edición, celebrada entre el 22 y 26 de mayo. Pero, de fondo, también se han analizado las grandes tendencias disruptivas para el futuro, la descarbonización y la transformación tecnológica. Otro tema para el debate en Davos ha sido la inflación y con ella el giro de las políticas monetarias tras una década de tipos de interés en terreno negativo. En definitiva, la participación de Eduardo Elstein en el foro de Davos nos genera mucho valor para tener mayor tesis hacia estos análisis.
La actividad económica de Estados Unidos siguió enfriándose en el segundo trimestre, atenuada por las crecientes presiones de los precios, la disminución de la demanda y el deterioro de los plazos de entrega de los proveedores. Según S&P Global, su Flash Composite Purchasing Managers Index, que combina los datos de producción de la manufactura y servicios, cayó a una lectura preliminar de 53 el 8 de mayo desde 56 del mes pasado, alcanzando su marca más baja desde el comienzo del año, cuando la variante Omicron detuvo la recuperación. Para una interpretación general, cualquier cifra por encima de los 50 indica expansión, mientras que las lecturas por debajo de este nivel indican contracción económica, aumentando el riesgo de que la economía norteamericana se encuentre en probabilidad de ingreso hacia una recesión. La Reserva Federal se encuentra entre la espada y la pared. Los inversionistas actualmente esperan una serie de aumentos de 50 puntos básicos en la tasa durante los próximos meses, lo que alimenta los temores de que el Banco Central pueda llevar la economía a una recesión, un escenario que se incluye cada vez más en las proyecciones de los principales analistas de Wall Street. La Reserva Federal publicó la minuta de la última reunión en la que la mayoría de los miembros de la FOMC estuvieron de acuerdo en subir la tasa de la política monetaria en 50 puntos básicos en las dos siguientes reuniones y las otras alzas de 25 puntos básicos en las siguientes reuniones, lo que dejaría espacio para implementar medidas de flexibilización monetaria en el futuro. Los participantes acordaron que el comité debería mover rápidamente la postura de la política monetaria hacia una posición neutral a través de los aumentos en el rango objetivo para la tasa de los fondos generales y reducción en el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal. En cuanto a la cuestión del balance, el plan será permitir un nivel tope de ingresos cada mes, una cifra que alcanzará los $95.000 millones en agosto, incluidos $60.000 millones en bonos del tesoro y $35.000 millones en hipotecas. El alza de 50 puntos básicos ya está descontado en los mercados, los cuales han reaccionado positivamente ante una proyección que no incluye el 0,75 suba de puntos básicos. En conclusión, la Reserva Federal se encuentra en un escenario en donde tiene que o proteger la economía o proteger la bolsa de valores. En un escenario en que si el mercado sorprende y sube la tasa de interés por encima del 50 puntos básicos, que ya está descontado, en definitiva se generaría un crash del mercado. Sin embargo, sería un buen oxígeno para la economía, controlando la inflación y dando este respiro hacia los participantes de Norteamérica. Sin embargo, si Estados Unidos hace una suba de tasa de interés por debajo de lo esperado, que sería 0,25, se generaría un efecto totalmente contrario, o es el efecto que estamos viviendo actualmente. Subiría el mercado accionario, que es lo que está ocurriendo, tras descontar que la alza de tasa va a ser 0,50, y la economía sufriría un impacto en la que no se controlaría la inflación, generando que el problema de Estados Unidos siga creciendo en el tiempo. El riesgo de recesión no está totalmente interiorizado en los mercados. Usando el promedio histórico y la mediana de la caída en torno a las recesiones que se remontan en 1948, pueden observar el gráfico a la izquierda, Lehner estimó que el S&P 500 tiene otro potencial de caída entre el 7 al 14% respecto a los niveles actuales. Históricamente, el S&P 500 ha caído un promedio de 29% en torno a una recesión con una caída promedio de 24%, señaló Lerner. Cierta perspectiva histórica es importante en este momento, ya que las carteras continúan siendo golpeadas por un torbellino de temores, como niveles de inflación altos y duraderos, una Reserva Federal agresiva y en bajas ganancias de los minoristas de Walmart, Target y Ross Stores. Si la economía está en recesión, aún falta una caída de 14%. Los bancos muestran su preocupación por el futuro de la economía. JP Morgan, en este caso, Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase, CEO, describió los desafíos que enfrenta la economía americana como un huracán en el futuro e insistió en que la Reserva Federal debe tomar medidas energéticas para evitar inclinando a la economía más grande del mundo hacia una recesión. Los comentarios de Dimon
se producen un día después de que el presidente Joe Biden se reuniera con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para hablar sobre la inflación, que ronda los máximos de 40 años, la incertidumbre sobre el movimiento de la política del Banco Central de Estados Unidos, la guerra con Ucrania, los gruñidos prolongados de la cadena de suministro debido al COVID y los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro han sacudido los mercados mundiales, con el índice de referencia S&P cayendo 13.3% en lo que va del año. Por otro lado, el presidente ejecutivo de Wells Fargo advirtió que la Reserva Federal le resultaría extremadamente difícil manejar un aterrizaje suave de la economía, ya que el Banco Central busca apagar el fuego inflacionario con alzas de tasa de interés. El CEO del cuarto prestamista más grande del mundo también dijo que Wells Fargo está viendo un impacto directo de la inflación en el gasto de los consumidores, particularmente en el combustible y en los alimentos. El escenario de un aterrizaje suave es extremadamente difícil de lograr en el entorno en el que se nos encontramos, comentó el director ejecutivo de Wells Fargo, Charlie Schwab. En conclusión, los principales directores de los bancos más importantes de Estados Unidos, con alto prestigio respecto a sus análisis, muestran un sentimiento negativo para la economía americana en el segundo semestre de este año. Lógicamente, este sentimiento de negatividad se da por todos los factores macroeconómicamente ya estudiados y mencionados en este análisis. En un escenario en el que ya la bolsa cayó 20% y está retrasado el mensaje, si bien nosotros coincidimos que el mercado americano todavía tiene espacio para caer un 20%, nosotros anunciamos esta caída de manera correcta desde fines del año pasado, en diversos artículos en el diario de gestión y en los videos de gestión y bolsa, anticipando y generando que muchos de nuestros seguidores y clientes no se vean afectados tras esta caída y no pierdan en sus portafolios este 20% que viene cayendo a la bolsa americana. A continuación, mostraremos el video que hemos preparado para ustedes respecto a esta anticipación y análisis correcto que dimos respecto a la caída de la bolsa americana. Adelante. Definitivamente es una burbuja, claramente el Nasdaq va a dar la señal justamente de cuando empieza este bear market. La burbuja de liquidez, ¿qué trae consigo? Un crash de la bolsa de Estados Unidos. Al aceleramiento del tapering, lo cual va a generar una corrección de la bolsa americana aproximadamente 20%. Claramente el mercado se mueve en ondas, por lo cual este primer movimiento que se generó entre enero y febrero lo hemos caracterizado como la onda 1 del ciclo bajista. Este sería un rebote en onda 2 justo al 61.8 Fibonacci, a la zona de 4.572 puntos, por lo cual el mercado se encuentra listo estructuralmente para continuar la baja. Rendimiento de los principales índices americanos. El S&P comienza la semana de negociación con su racha de pérdidas semanales más larga desde que estalló la burbuja de los .com. El Nasdaq Composite ha caído más profundamente que en un mercado bajista, con el índice de tecnología cayendo 30% de sus máximos históricos del 19 de enero del 2021. Los índices americanos se encuentran en territorio bajista, considerado un bear market que tiene potencial
de perforar los mínimos de 3.800 del S&P y caer a la zona de 3.600. Inclusive se pronostica que podría llegar a la zona de pre-COVID. Los indicadores técnicos confirman un falso rally y la continuidad del bear market. Algunos indicadores de corto plazo indican que los mercados están sobrevendidos. Tales lecturas pueden ser previos a un rally, pero debemos tomar en cuenta, los crash suelen provenir de situaciones de sobreventa de acciones. Los índices muestran que el índice del S&P se encuentra en territorio de sobreventa y aún tiene espacio para seguir cayendo, como sugieren también los indicadores de sentimiento pesimistas. Pueden observar el cuadro. Como mencionamos en videos anteriores de gestión y bolsa, nuestra visión y posición para el mercado americano ha sido negativa desde inicios de año, pronosticando correctamente la caída que hemos tenido en los últimos meses de la zona de 4.600 S&P a la zona de 3.800, en donde en definitiva, si bien los índices han perdido 20% el S&P y 30% el Nasdaq, hay acciones como Facebook, Netflix, Amazon, que han perdido más del 50% de su valor, afectando de manera agresiva a los portafolios de los clientes. Claramente nuestra visión no es aún de recompra. Nosotros creemos que el bear market está todavía en proceso y que Estados Unidos debería perforar los mínimos de 3.800 puntos para venir a la zona de 3.200 puntos, el cual es nuestro objetivo técnico para que finalice en la caída del mercado americano. Los indicadores técnicos nos ayudan y confirman nuestra visión, teniendo el RSI hacia la mitad del recorrido, teniendo como objetivo la zona de 20 puntos RSI, lo cual confirmaría la caída, y el MACD por su lado también se encuentra en un proceso aún de sobreventa, lo que significa que debería venir a la zona nuevamente de los mínimos, que también suma la posición para esta caída hacia 3.200 puntos S&P. Si vamos en el corto plazo y observamos un gráfico diario, podemos observar dentro de la estructura de Elliott Wave que la estructura del S&P se encuentra en el desarrollo de la onda 2 de 3. Esta onda 2 de 3 es un rebote similar al que ha tenido en marzo, el cual podemos identificar que es muy similar no solamente en tiempo sino en precios, por lo cual creemos de que el mercado americano se está preparando para generar otra caída similar a la que tuvimos en mayo, perforando los mínimos de 3.800 y teniendo como objetivo la zona de 3.200 puntos S&P, lo que generaría un 15% por debajo de los mínimos. Como han escuchado ustedes en el video Gestión y Bolsa en completo, tenemos los principales analistas y presidentes de los bancos de inversión que hoy se manifiestan hacia una caída del mercado americano tras un objetivo de recesión o un riesgo de stagflation. Sin embargo, queremos nosotros mencionar que los gráficos muchas veces anticipan estos efectos, generando estos impactos. En definitiva, el Nasdaq, nosotros desde el inicio de año lo proyectamos en un escenario bajista y es el más cerca hacia el objetivo del piso. Actualmente el Nasdaq cotiza en 12.560 puntos y creemos que le falta una última caída a la zona de 10.500 puntos para que se genere la oportunidad de compra. Por lo cual, a todas las personas que siguen ganando en la caída con algunos ETFs, es el momento que estén muy atentos para tomar las ganancias respectivas, y las personas que estén viendo esta caída del mercado como una oportunidad de compra, nuestro mensaje aún es de paciencia, esperar la zona técnica mencionada en los índices o los meses de agosto, septiembre, en donde creemos que finalizaría el mercado para hacer la gran oportunidad de compra y tener una recuperación exactamente como la que tuvimos en el COVID, en el cual el mercado va a poder rendir más del 100%. Con COVID-19 en retirada, el gobierno chino tiene la oportunidad de volver a un enfoque más pragmático de la salud y de la economía. Una vez que se levanten los bloqueos, es probable que se introduzca un estímulo significativo, lo que debería conducir a una recuperación de la bolsa y la economía en el siguiente semestre del año. Los funcionarios de Shanghái han anunciado por primera vez que los planes detallados para reabrir la ciudad en las próximas semanas, poco después de que las personas sean liberadas del confinamiento domiciliario y se les permita regresar a las fábricas, oficinas, tiendas, esperando que el gobierno inicie un importante programa de estímulo diseñado para respaldar una recuperación económica visible ante el Congreso del partido en otoño de este año, cuando el presidente chino reciba formalmente el tercer mandato de 5 años como jefe del partido. La economía china
real debería empezar a recuperarse con la liberación del confinamiento global. Recordemos que siempre el mercado anticipa estos escenarios, por lo cual ya hemos visto una suba de las principales acciones chinas. El índice de precios al consumidor está aumentando en China, pero no lo suficiente como para poner nervioso al Banco Popular de China por la relajación, en contraste con los planes de ajuste de la Reserva Federal. En los primeros 4 meses del 2022, el IPC de China aumentó a un ritmo saludable de 1.4%, en comparación con el 8% de Estados Unidos y el 6.9% respecto al Reino Unido. Esto sigue a la experiencia del 2021, cuando el IPC aumentó 0.9 en China y 4.7 en Estados Unidos y 2.5 en el Reino Unido. Poseer una inflación baja le da espacio al Banco Central chino de realizar una política monetaria y fiscal expansiva para la recuperación de su economía. El riesgo regulatorio se reduce considerablemente si el gobierno chino cede y acepta la regulación que está imponiendo el gobierno americano. Después de casi 2 meses, el bloqueo de Shanghái se está suavizando, pero en China está lejos de estar libre de COVID, con nuevos brotes en Beijing y en Tianjin. Más de 200 millones de personas han estado viviendo bajo restricciones y la economía se tambalea. Las ventas minoristas en abril fueron 11% más bajas que el año anterior y las compras de Kentucky, autos, Cartier son débiles. Aunque algunos trabajadores viven en los pisos de las fábricas, la producción industrial y los volúmenes de exportación han disminuido. Durante todo el año, China puede tener dificultades para crecer mucho más rápido que Estados Unidos por primera vez desde 1990. Luego de la masacre cerca a la plaza de Tiananmen, la economía china tendrá una recuperación lenta y más rápido pueda crecer depende de las políticas fiscales y monetarias de las autoridades chinas respecto a su política económica. Sin embargo, nosotros detectamos una gran oportunidad en las acciones chinas, ya que en definitiva han descontado toda esta negatividad de alza de tasas, de regulación americana, de crisis mundial, lo cual ha generado que acciones como Baidu y Alibaba caigan más del 70% de su máximo histórico del año pasado, lo cual en definitiva lo detectamos como una gran oportunidad de compra hacia los próximos años. El comportamiento de las materias primas es positivo. El comportamiento de los commodities ha sido mixto. Los metales en general otorgaron un rendimiento negativo en mayo. Sin embargo, energía como el petróleo han otorgado un rendimiento muy positivo. El oro perdió 2.9% cerrando en $1.841 la onza en mayo y el cobre 4.3% el cierre de mayo, perdiendo 2.1% respecto a abril. Por otro lado, el petróleo ha subido a la zona de $118, generando 13.5% de retorno. El oro, considerado por naturaleza el activo refugio seguro en tiempos de conflictos económicos e incertidumbre, el metal precioso también se considera una cobertura contra la inflación para protegerse contra la depreciación de las monedas fiduciarias. Tiende a tener una correlación débil con otras clases de activos, particularmente las acciones. Por eso los asesores financieros suelen recomendar tener alguna asignación al oro como diversificación para amortiguar la cartera del inversor durante malos tiempos, que es lo que se está viviendo actualmente. Sin embargo, el oro ha estado a la altura de su facturación en las últimas semanas, cuando incluso ha generado una caída importante a la zona de 1850 tras la suba de tasa de interés o los anuncios de suba de tasa de interés respecto a la Reserva Federal. La respuesta se encuentra en un dólar estadounidense resurgente y con rendimientos de bonos estadounidenses bollantes. El dólar ha estado subiendo a medida que los inversionistas se apresuran a buscar la seguridad del billete verde en medio de preocupaciones sobre la persistente inflación de Estados Unidos. El índice del dólar subió más de 5 semanas consecutivas a un máximo de 20 años, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos han subido ante las expectativas de que la Reserva Federal será agresiva en su intento de controlar la inflación, después de un aumento de 50 puntos básicos a principios de este mes. Los inversionistas esperan que la Fed continúe con 2 aumentos de tasa más, anticipando y descontando en los mercados. Esto pone nervioso a los inversionistas y pone en modo al oro, que se mantuvo firme tras los mercados internacionales. En conclusión,
El oro se encuentra actualmente con dos fuerzas que presionan al alza y a la baja constantemente. Este escenario, por un lado, tienes todo el factor refugio y la incertidumbre que está ocurriendo en el mundo, lo cual genera que el oro tenga una tendencia positiva. Sin embargo, por otro lado, tienes la suba de tasas agresivas por parte de la Reserva Federal, lo que haría descender el precio del oro. Es por ello que el oro se encuentra en una lateralización, ya que este mix de fuerzas está haciendo que el oro lateralice entre 1850 y 1950. Sin embargo, creemos que la tendencia va a definir hacia el alza en el oro en los próximos meses, teniendo como argumento que en definitiva el mercado ya descontó las subas de tasa, por lo cual el oro está limpiando y está sacando a todas esas personas que piensan de que va a seguir cayendo con una suba de tasas más agresiva. Algo similar ocurrió en el 2015, cuando empezó la suba de la tasa de interés y el oro, a pesar que subieron más de 2% la tasa de interés, el oro subió de $1.045 la onza a 1.375. Por lo cual somos muy positivos para el oro en el corto y mediano plazo. La OPEP acordó bombardear más crudo durante los próximos meses, a medida que la producción rusa comienza a caer debido a las sanciones occidentales. Ercalter de exportadores de petróleo dijo que aumentará los suministros en 648.000 barriles por día, más de lo programado en virtud de un acuerdo de suministros con los otros productores, incluida Rusia, conocido como la OPEP. La administración de Biden dio la bienvenida a la importante decisión de la OPEP y destacó el papel de Arabia Saudita como el mayor productor del grupo para lograr el consenso. En conclusión, el petróleo tiene una presión bajista por la mayor producción del cartel del OPEC para compensar la menor producción de Rusia por las sanciones europeas. Sin embargo, al romper estos máximos históricos de 130 y al estar presionado por estos conflictos de guerra, técnicamente proyectamos que el petróleo va a continuar con su tendencia alcista y que toda corrección es una oportunidad de compra en el crudo. El cobre, que a menudo se usa como el indicador de salud económica mundial, ha caído más del 13% desde que alcanzó los máximos históricos de 10.84 por tonelada en marzo. El estímulo del gobierno chino también debería ayudar, aunque es poco probable que tenga el mismo impacto que en el 2020 debido a los desafíos del mercado inmobiliario y a una menor atracción externa para las exportaciones. El gabinete chino anunció un paquete de 33 medidas que abarcan políticas fiscales, financieras y de inversión en industrias y para reactivar la economía devastada por la pandemia. En definitiva, nosotros creemos que la recuperación china va a generar una recuperación importante del cobre tras aumentar la demanda de una manera exponencial. Respecto a los otros commodities, se espera que los precios de alimentos aumenten alrededor del 14% este año, además del aumento del 28% del 2021. Rusia y Ucrania en conjunto representan alrededor de una cuarta parte del suministro mundial de trigo. Ante la guerra, Rusia era el mayor exportador de trigo en el mundo y Ucrania era el quinto según los datos del Banco Mundial. En definitiva, podemos observar la portada de Economist, el cual nos deja un mensaje muy subjetivo y que debemos de analizar con mucho cuidado. Respecto al oro, la corrección que hemos tenido de la zona de 2000 a los mínimos de 1790 la detectamos como la onda 2 de todo el objetivo post-triángulo, el cual debería definir al alza hacia la zona nuevamente de $2.500 como un nuevo máximo. Le está costando salir al oro, tiene varias semanas en el rango de 1780, 1881. Sin embargo, si el oro perfora al alza la zona de 1865, se va a confirmar el bull market a la zona de 2000. Perforando la zona de 2071, el oro tendría el terreno libre hasta la zona de $2.500, el cual es nuestro conteo de análisis favorito, teniendo este objetivo post-triángulo, el cual le da ese fundamento y esa confianza hacia la tendencia alcista en el oro. Respecto al cobre, detectamos la onda 2 como una figura plana, el cual en la zona de 3.94 se debe estar confirmando el movimiento alcista. Creemos que si el cobre supera la zona de 4.58, el cobre debería ir a los nuevos máximos de 5.55, 6 para fin de año. Finalmente, el petróleo continúa con el rally alcista. La onda 4 la detectamos muy bien, esta corrección que tuvo de $130 a $93
y por lo cual estamos actualmente en una expansión de onda 5, la cual en definitiva debería cerrar en la zona de $150, que fueron los máximos del 2008. El comportamiento de la bolsa y moneda peruana fueron negativos. El EPU generó un rendimiento negativo en el mes de mayo, perdiendo 1.62%, cerrando en 30.97. Respecto al tipo de cambio, también el sol tuvo una apreciación respecto al dólar, corrigiendo de 3.83 a la zona de 3.73 al cierre de mayo, perdiendo 2.61%. En el primer trimestre del 2022, el Producto Bruto Interno aumentó 3.8 comparado al periodo del 2021, explicado principalmente por el desempeño positivo del consumo de las familias, así como el aumento de las exportaciones y los servicios, en más del 4%. Según la encuesta permanente de empleo en Lima Metropolitana, la población económica activa ocupada creció en 19.5% y el ingreso promedio mensual nominal de trabajo en 6.1%. El Congreso aprobó el proyecto de ley que permitirá un retiro del fondo de pensiones hasta de 4 UIT, valorizado en 18.400 soles, de las administradoras de fondo, una norma que podría implicar una salida del 4.5% del PBI del sistema previsional, produciendo una caída de 4% del índice de la Bolsa de Lima, que también recogió efectos negativos respecto a la macroeconomía global y los desplomes que están ocurriendo en Estados Unidos. La gran recuperación del primer trimestre de la economía peruana frente a la región, retiro de fondo de pensiones, supone riesgo de reducción de liquidez en la bolsa peruana. El dólar tiene un retroceso de 6.84% en lo que va del 2022, en comparación al resultado anotado del cierre del año pasado del 3.99. A nivel regional, el grueso de las monedas y la bolsa de valores en Latinoamérica registran ganancias al cierre de este viernes, impulsado por la debilidad global del dólar y por un recorte en la tasa de interés para préstamos destinados a la compra de viviendas en China, que busca revertir el sector en la segunda economía del mundo. El dólar se ha visto apoyado por una búsqueda de refugio seguro por parte del inversor, en medio de una caída de los mercados debido al temor, al impacto y a la creciente inflación y a la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, después de haber sufrido en 12 de las últimas 14 semanas, el índice del dólar se encaminaba a una caída semanal del 1.6%. Factores externos de reducción de tasa en China, invasión de Rusia a Ucrania, impactan en el tipo de cambio hacia el alza. En conclusión, nosotros creemos que va a existir un fortalecimiento del dólar a nivel Latinoamérica y las monedas emergentes van a perder valor en los próximos meses, por lo cual detectamos la zona actual del tipo de cambio como una oportunidad de compra. Como podemos observar, la caída de la bolsa peruana, tal como identificamos en los videos anteriores de gestión y bolsa, ha sido exacta hacia los valores técnicos que mencionamos de 28, 26 dólares. En definitiva, la figura correctiva que ha hecho Perú después del objetivo post-triángulo que mencionamos en onda E es de las figuras más alcistas que detectamos en la teoría de Elliott Wave, identificando la onda 2 como un plano con falla en C, el cual tiene como objetivo un desarrollo muy fuerte de una onda 3 y una recuperación como la que acabamos de ver en Perú en B, la cual tiene como potencial ir a la zona de 55 dólares en los próximos años. Sin embargo, no descartamos una posible corrección del EPU a la zona de 28, 29 dólares nuevamente, para que ahí sea la gran oportunidad de compra y la salida de las principales acciones peruanas, no solo a los máximos de 37 dólares, sino a hacer nuevos récords históricos teniendo los commodities a favor y toda la tesis mencionada anteriormente respecto al gran bull market de los metales. Respecto al tipo de cambio, podemos observar que en definitiva la zona técnica de 3.63 es muy fuerte y el sol no puede fortalecerse más aún ante el dólar frente al 61.8 de toda la suba que realizó el tipo de cambio el año pasado, desde los 3.34 soles por dólar a los máximos de 4.15. Claramente para nosotros el ciclo correctivo del dólar ha finalizado y nos encontramos en un próximo auge del dólar a nivel global, en donde se va a fortalecer frente a las principales monedas emergentes, generando que el tipo de cambio perfore los máximos de 3.85
para ir hacia la zona de 4.10, 4.20, incluso 4.40 es nuestra proyección para fines de año, por lo cual la zona actual la detectamos como una oportunidad de comprar dólares en el corto plazo. Dentro de las noticias más importantes de las próximas semanas, tenemos el viernes 10 el dato de inflación, el martes 14 el índice de precios de producción y el miércoles 15 las ventas detallistas y la decisión de tasa de interés. Los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, canal de Telegram y blog de gestión. Espero que esta información sea de gran aporte para sus inversiones. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.